7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible. Es la mañana de Federico en el radio en este miércoles, ya 23 de julio, y es el día de Santa Brígida. Y atención, porque continúa la alerta amarilla por altas temperaturas en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Además, tenemos alertas por fuertes tormentas y también fuertes lluvias en Aragón, en Cataluña, en Navarra y en la Comunidad Valenciana. Como ven, nunca llueve a gusto de todos, como se suele decir. Se esperan vientos fuertes también en la costa de Baleares y precaución, por tanto, con el oleaje en toda esta zona. A esta hora, en el centro peninsular, en Madrid, tenemos 22 grados, vamos a llegar a 34, una temperatura muy similar a la del día de ayer, temperaturas controladas en el centro de la península, muy pero que muy agradables para este tiempo de verano, y la máxima nacional se registra de nuevo en Córdoba y en Murcia con 38 grados, la mínima en León con 12. El apagón se produjo ayer en el Congreso de los Diputados. Votos emitidos 348, a favor 165, en contra 183, ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Un gobierno paralizado, un gobierno sordo, ciego, mudo y amputado de brazos y piernas volvía a demostrar que está absolutamente incapacitado para legislar. El denominado decreto antiapagones fue tumbado en el Parlamento y a los votos negativos de Partido Popular y Vox se sumaron los rechazos de los socios del Ejecutivo, Junts y Podemos. Cierra así el Gobierno, cierra así Pedro Sánchez el curso político, cosechando una derrota más, demostrando que la legislatura está acabada. Mire, no avalamos la política energética de este Gobierno. No avalamos este supuesto plan antiapagón, que no es más que un intento de ocultar sus errores y lavar sus culpas. No lo apoyamos por coherencia. Molesta, es normal, lo entiendo. Por responsabilidad y por respeto a la verdad. Se descuelgan hoy aquí con un Real Decreto que ni es necesario ni sirve absolutamente para nada. Señora ministra, váyanse ustedes a paseo. Este Real Decreto es una auténtica vergüenza. Porque hay que ser muy hipócrita para venir aquí a llorar que hay un Real Decreto que incluye no sé qué compensaciones a las grandes eléctricas españolas, cuando ellos gobernaban, aprobaron y votaron a favor de 2 reales decretos que compensaban con más de 3.000 millones de euros a las 5 grandes eléctricas españolas. Medidas que plantean ustedes para obligar al oligopolio eléctrico a acometer estas inversiones y sancionarlas si no lo hacen, ninguna. Normal que las eléctricas estén presionando para que se apruebe este Real Decreto y que al Partido Popular, por lo menos hasta hace un rato, le parecía estupendo. Escuchábamos a los diputados Guillermo Mariscal, José María Figaredo, Míriam Nogueras y Martina Velarde, de Partido Popular, Vox, Junts y Podemos, y es que, tal y como ha asegurado el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha recibido presiones por parte de las eléctricas, que a su vez recibieron el encargo de Moncloa para hacerlo. Y es muy importante destacar este aspecto porque, de forma insólita, los principales grupos eléctricos e industriales del país han apoyado a Pedro Sánchez, remitiendo una carta conjunta a Feijóo y al resto de grupos parlamentarios, alertando de las graves consecuencias de no sacar adelante este decreto. Y en este sentido es importante la postura defendida por el Partido Popular y en concreto por Alberto Núñez Feijóo, que incluso con estas fuertes presiones por parte de las eléctricas instadas desde el Ejecutivo se ha mantenido firme en su rechazo. La respuesta de Pedro Sánchez llegaba desde Montevideo, donde sin embargo el presidente... Pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal. Restaba importancia a la derrota. En la misma rueda de prensa, el presidente del Gobierno se pronunciaba por primera vez sobre el caso Montoro y lo que a su juicio demuestra una corrupción generalizada del Partido Popular. En base al cobro de comisiones, como es el caso Montoro, esa corrupción generalizada y sistematizada acabó en el año 2018 con la moción de censura y el cambio de gobierno. Viene este mismo presidente del Gobierno que resta importancia a su incapacidad para legislar, que es para lo que está puesto el presidente del Gobierno, entre otras cosas, y sobre la corrupción. No ve en su ojo lo que ve en el ojo ajeno, no dice lo mismo, lo que afecta a su partido.
que en lo que puede afectar al Partido Popular, a su partido y a su persona, por supuesto. El presidente del Gobierno, en este sentido, en el relativo a la corrupción, tiene multitud de frentes abiertos y uno de los más graves, el más peliagudo, es la financiación, las sospechas de financiación irregular del Partido Socialista, que dejó también ayer mudo al empresario amigo de Santos Cerdán, Anchón Alonso. ¿Se destinó parte de este dinero a financiar las campañas del PSOE? ¿Usted tiene ganadería? ¿Ganadería? Sí, ganadería de toros. Creo que no. Es la mañana. Es radio. Bueno, esto es lo que sucedía ayer en el Senado, en esa intervención en donde se pudieron escuchar las preguntas de los senadores, pero como ven, solamente pequeñas respuestas, matizaciones, gestos de Anchón Alonso, que es este empresario navarro, el de Servinavar, amigo de Santos Cerdán, que pues recibía lógicamente esas adjudicaciones a cambio de mordidas al Partido Socialista y en concreto a Santos Cerdán. Las sospechas de financiación irregular del Partido Socialista se sostienen en varias declaraciones en sede judicial, la última de ellas la realizada por el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, este mismo lunes, al que reclamaron el impuesto. Luis Díaz, Vanessa Vallecillo, muy buenos días. Buenos días, Rosana. Esta declaración se produjo el pasado lunes. Herrero reconoció que Koldo le llamó para advertirle de que le iban a llamar para pedirle el pago, pero aclaró que este era voluntario. La interlocutora, que no identificó, le explicó que era una práctica habitual entre los altos cargos. Aldama, en sede judicial, llegó a explicar que parte de las mordidas aportadas por los empresarios beneficiados por la adjudicación de obras iban destinadas al partido. Por otro lado, un constructor imputado llegó a explicar ante el juez que las conversaciones interceptadas por la UCO se refería al Partido Socialista cuando decía ganadería, un término del que dijo no ganaba nada y tenía gente fuera del baile. Bueno, pues lo acaban de escuchar ustedes. ¿Tiene usted ganadería?, le preguntaba el senador a Anchón Alonso. No se refería, lógicamente, a una ganadería como la que se están imaginando ustedes, sino que se refería precisamente al Partido Socialista, porque al parecer, según lo explicado por el propio empresario, por este empresario imputado también en sede judicial, ganadería era el Partido Socialista. El amigo de Anchón Alonso, el socio de Anchón Alonso, Santos Cerdán, ya saben ustedes que está en prisión, se siente, dice, como Begoña Gómez, víctima de una investigación prospectiva y de una causa general. Esto es al menos lo que han alegado sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, ante el Tribunal Supremo para exigir su libertad. Aseguran que se encuentra bien de ánimo porque, dicen, es una persona solidaria, realmente socialista, pero en la cárcel de Soto del Real se siente vigilado. Denuncia ser una víctima de una presunción de indecencia y que la pretensión de la UCO de conocer la identidad de las personas que le visitan en la cárcel vulnera sus derechos fundamentales. En base a esto, Interior ha determinado dejar de informar a la Guardia Civil sobre estas visitas. La Fiscalía Anticorrupción se opone a que Cerdán salga de prisión porque considera que continúa el riesgo de destrucción de pruebas tras apenas 3 semanas en prisión. Ábalos, por su parte, también se aferra a la investigación prospectiva. Después de más de un mes, ayer reaparecía en el Congreso de los Diputados. Mire, si yo hubiera cobrado, estaría en alguna parte. Y ese es el afán, en encontrar algo. ¿Mantiene su inocencia? Normalmente se investiga siempre cuando hay algo y luego se ve el porqué. Aquí es al revés. Bueno, pues esto es lo que le preguntaban a Ábalos, que sí, ayer volvía al Congreso de los Diputados. Ábalos en el Congreso de los Diputados, en los pasillos del Congreso de los Diputados, preguntado por los periodistas, y con cierto aire chulesco, porque mantienen esas formas desde el Partido Socialista, respondía así a las preguntas que le hacía un periodista. Pedro Sánchez, mientras tanto, observa o es informado desde la distancia de lo que está sucediendo en el Congreso, lo que está sucediendo en el país. De hecho, lo acaban de escuchar, restaba importancia a esa última derrota con la que se despide en este curso político el Ejecutivo. Pedro Sánchez continúa, como les decimos, su visita hoy en Paraguay. Allí va a ser recibido nada más y nada menos que con honores militares. Será uno de los pocos sitios donde pueda ser recibido así. Con esta gira por Hispanoamérica pone tierra de por medio el presidente del Gobierno, como les estamos contando, e intenta contrastar esa imagen exterior, el lastre que arrastra en nuestro país. El problema es que solamente puede ir a determinados sitios porque esto ya no le vale ni en Europa.
en las Américas y con buena parte del Grupo de Puebla y con los gobernadores izquierdistas de la izquierda más progre, más woke y desde luego más denostada y con más tendencia al absolutismo en América. Aún así, la pregunta era obligada y el presidente no pudo evitar que en la rueda de prensa posterior a un foro empresarial en Uruguay los periodistas le preguntaran por los casos de corrupción que cercan a su gobierno y a su partido. Su respuesta vino marcada por el argumentario difundido por el partido en estos últimos días. Comparar el caso Montoro con cómo ha resuelto el Partido Socialista la presencia de Ábalos, Koldo y Cerdán en el partido, esto a pesar de todas las informaciones nuevas que conocemos cada día. Sánchez asegura que la corrupción sistémica se acabó con su llegada en 2018. Los dirigentes políticos lo que tienen que hacer es tres cosas. Uno, responder de manera inmediata a esos casos. En el caso del Partido Socialista y mío como presidente del Gobierno así fue. Dos, colaborar con la justicia. Y tres, aportar soluciones para prevenir y anticipar supuestos casos de corrupción. Bueno, pues el presidente del Gobierno presume de los actos ejecutados desde su propio partido y desde su propio Gobierno para acabar con la corrupción, cuando prácticamente no la ve absolutamente nadie de los que dentro del mismo partido están. Es el caso, por ejemplo, del presidente de la Generalidad, Salvador Illa, desde el Partido Socialista de Cataluña. Se trata de poner tierra y distancia de por medio y es realmente sorprendente observar cómo el que fuese ministro de Sanidad durante la pandemia, el que estuviese al frente de esas compras masivas de material sanitario durante la pandemia, el que estuviese al frente como máximo responsable de esas compras durante el negocio de las mascarillas, salga absolutamente indemne de todo lo que se está investigando y de todo lo que estamos conociendo. Así quedó demostrado ayer en una sesión, la verdad es que muy interesante, en el Parlamento de Cataluña, en donde incluso Salvador Illa llegó a avanzar que no descarta la posibilidad de personarse como acusación particular en el caso de las diferentes mordidas y adjudicaciones irregulares que se habrían otorgado a Adif en algunos proyectos importantes en Cataluña. Alejandro Fernández, el diputado del Partido Popular, el presidente del Partido Popular en Cataluña, hizo una intervención muy interesante, brillante, como suele ser en el caso de este parlamentario, en donde habló de la corrupción y de la avaricia en política y en donde de alguna manera llegó a descartar que en este caso haya malos y más malos, es decir, él reconoció que exista y que ha existido una corrupción política en su partido, en el Partido Popular, y está dispuesto a reconocerlo. Ahora, también dijo que no está dispuesto a aguantar, dijo que cada palo aguante su vela, que cada uno asuma las responsabilidades que le tocan y en este caso considera que Salvador Illa sí que tiene una responsabilidad política en toda la trama de mascarillas. Sí, porque era el responsable único de la compra de material sanitario. Ella comparecía en el Parlamento catalán para rendir cuentas sobre el caso Cerdán. Se desvinculaba tanto a él mismo como al PSC de cualquier responsabilidad respecto a la trama de mascarillas y cualquier relación con Ábalos y Koldo, a pesar de que es sabido que le recibió en el Ministerio. En un intento de golpe de efecto, ella llegó a anunciar que no descarta que la Generalidad se persone como acusación particular en el caso de las adjudicaciones de Adif en San Feliu de Llobregat. Desde la oposición, Alejandro Fernández ha exigido a ella responsabilidades políticas por comprar material defectuoso y sin homologar en el momento de mayor mortalidad de la pandemia. Ignacio Garriga, de Vox, recordaba la cifra del desfalco, 360 millones de euros. Desde Esquerra piden pasar página para salvar la legislatura. No tengo ningún inconveniente en personar al Gobierno de Cataluña en todos aquellos casos que esté acreditado que pueda generar un prejuicio para las instituciones catalanas. Ningún inconveniente, en este caso o en cualquiera. No se puede entender el sanchismo sin usted, ni a usted sin el sanchismo. A día de hoy, efectivamente, nadie le ha imputado ningún delito, pero es indiscutible que sí se le puede imputar responsabilidad política invigilando. Usted permitió que Koldo, Ábalos y compañía entraran hasta la cocina del ministerio que usted dirigía y se hicieran con el control de las contrataciones. Yo creo que hoy se ha demostrado una vez más que el PSC, su partido, lejos de combatir la corrupción, como usted permanentemente insiste, de alguna manera no solo la hereda, sino que la ampara y la protege. Podíamos detenernos
en el numeroso listado de casos de corrupción que afectan a su partido. Sí, el Partido Socialista, porque yo creo que también ha quedado muy claro que eso de que usted no forma parte del Partido Socialista no se lo creen ni los suyos. Pero no nos podemos quedar con la condena solo de los hechos conocidos en los últimos días. También hay que poner el foco en el marco político institucional que facilita estos casos en el contexto histórico que les ha permitido y la necesidad de superarlos si quieren agotar la legislatura, las legislaturas. Yo insisto en el papel de Salvador Illa. El otro día Lambán, y vuelvo otra vez a esa entrevista en el diario La Razón, porque realmente fue impactante lo que llegó a decir el expresidente aragonés en esa entrevista, en donde dice que el sanchismo que trate de heredar a Sánchez será mucho más peligroso que el propio Sánchez. Y ahí están Bolaños, ahí está Óscar Puente, y yo introduzco también en esa lista a Salvador Illa. Me parece que es un firme candidato a heredar el sanchismo de Sánchez en el caso de que Sánchez deje de estar un día entre nosotros. Me refiero, lógicamente, en el hipotético caso de que deje la política. No me refiero a otra cuestión. El caso es que ayer, como les decía, Alejandro Fernández, con quien tendremos ocasión de hablar a partir de las 8:30 de la mañana, no tuvo ningún problema a referirse al caso Montoro, a Cristóbal Montoro. La Fiscalía sospecha que Montoro cobraba a través de testaferros, cobraba siendo ministro de Hacienda sobre esos encargos o negocios o esas modificaciones de leyes que recibían luego esos beneficios por parte de los empresarios que eran beneficiados a través de equipo económico. Eso es lo que opinan o lo que piensan desde la Fiscalía. El caso es que ayer les contábamos, y hoy tenemos más información al respecto, que se sospecha también que buena parte de esos colaboradores en equipo económico, en ese despacho particular de Montoro, formaron parte de la estructura del Ministerio de Hacienda. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, apunta al exministro de Economía, Luis de Guindos, en el marco del caso Montoro. El informe de la UCO de 124 páginas, que forma parte del sumario del caso, el que ha tenido acceso a Libertad Digital, señala que la práctica totalidad de los socios de equipo económico han ocupado diferentes cargos de responsabilidad en la administración pública. Es más, dice, se da la circunstancia de que la ocupación de esos cargos por parte de los socios del despacho coincidió en el tiempo con el periodo en que Cristóbal Montoro ejerció primero de secretario de Estado de Economía y después de ministro de Hacienda durante la presidencia de José María Aznar. Los puestos de trabajo y ámbitos de competencia de los mismos giraron todos en torno a la cartera de Hacienda, la de Economía a cargo de Luis de Guindos y a la agencia tributaria. También la UCO señala que todos los que ocuparon cargos públicos coincidieron en el tiempo en su condición de socio del bufete con Cristóbal Montoro. En este contexto, la UCO señala que a finales de 2011 Montoro fue nuevamente nombrado ministro de Hacienda. En esta nueva etapa de Montoro al frente de dicha cartera únicamente coincidió en la función pública en lo que socios de equipo económico se refiere, con Luis de Guindos como ministro de Economía y con Pilar Platero como subsecretaria de Hacienda. Bueno, y se lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Nuevo fracaso del Gobierno en el Parlamento, incapacidad para legislar. Esto significa que la legislatura debería estar agotada o que está agotada. Unanimidad en las portadas hoy de los diarios de tirada nacional. El País, Junts y Podemos votan con Partido Popular y Vox contra el decreto antiapagón. Sánchez constata su debilidad en el cierre del curso político. La Vanguardia, La Razón, guerra total, la tensión entre socios explota en el último pleno. Diario El Mundo, otro vapuleo en el Congreso a Sánchez, certifica su desgobierno. Diario ABC, la derrota del decreto eléctrico ratifica la debilidad del gobierno. Es solamente una muestra de lo que hoy se puede leer en la prensa. Imagínense ustedes lo que fue ayer el pleno. La verdad es que prácticamente todo el mundo daba por hecho de lo que iba a suceder, pero he de decir que fue sorprendente que hasta el último minuto el Partido Popular no desveló su sentido del voto, dando directamente, pues por cerrado este ciclo político que se reanudará dentro de unas semanas, ya en el mes de septiembre. El Gobierno ha sufrido el abandono de sus socios. El Congreso ha tumbado con 183 votos en contra al Real Decreto antiapagones, y a ello, además de Partido Popular y Vox, se han sumado Junts, Podemos, el BNG y el único representante de la Junta. Con esta situación, solo una abstención o un voto favorable. El PP podría haber salvado el decreto, pero los populares aseguran que, como ya avisó en su día Feijóo, no van a salvar a Sánchez cuando sea abandonado por sus socios. Si no tiene el apoyo de la Cámara, dicen que lo busque en las urnas. Desde el Gobierno, lejos de culpar a quienes sostienen su investidura de la caída del decreto, ponen la responsabilidad en el Partido Popular. Escuchamos a Sara Agesen, Bolaños y a Pilar Alegría.
Nosotros lo que hicimos es dar mano tendida a los grupos parlamentarios para que hicieran propuestas, para que nos comentaran actuaciones que estimaban necesarias, y el Partido Popular no hizo ninguna propuesta concreta, ni siquiera se reunió con nosotros. ¿Y Podemos? Y Podemos exactamente igual. Tampoco se reunió con nosotros y tampoco nos hizo ninguna propuesta. Se habla, se dialoga, es una seña de identidad de este gobierno, trabajar hasta el último momento y también hablar con todos los grupos parlamentarios. A mí me gustaría hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios a la sensatez, al sentido común. Pues el Partido Popular también va a tener que explicar el por qué parece que su votación pueda ser negativa, cuando además hay un consenso muy amplio en esta materia. Cuando además hemos vivido debates importantes donde se nos reclamaba aportar medidas para prevenir y para imposibilitar que se vuelvan a producir apagones de este tipo. Lo más sorprendente de todo es que es el propio Pedro Sánchez el que resta importancia a su incapacidad para poder legislar, para poder sacar adelante este tipo de decretos de leyes en el Parlamento, y ya van muchas acumuladas en los últimos 2 años. Sánchez resta importancia a la derrota, Sánchez resta importancia a su sinsentido, a su falta de capacidad de legislar, y por tanto resta importancia al hecho de que su legislatura esté acabada. La verdad es que en el Congreso de los Diputados el Partido Socialista parecía bastante tranquilo durante la jornada de ayer, es decir, que en los rostros, o al menos el temple que tenían los diputados socialistas, no se correspondía con lo que acababa de suceder. Quizá ya lo habían asumido, quizá ya están acostumbrados, quizá no esperan otra cosa, y veremos a ver qué es lo que sucede próximamente. Ellos, como acaban de escuchar a Bolaños, van a seguir intentándolo. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. En Moncloa no tiran la toalla. El Gobierno se compromete a recuperar el Real Decreto antiapagón, tumbado ayer por una amplia mayoría del Congreso, que incluyó no solo a PP y Vox, sino también a parte de sus propios socios como Podemos y Junts. María Jesús Montero, vicepresidenta. Seguiremos intentándolo, ¿eh? Siempre es bueno para los ciudadanos y este gobierno nunca descansa. Cuando cree que algo es bueno para los ciudadanos, lo seguirá impulsando. Aunque el Ejecutivo promete volver a intentarlo de inmediato, fuentes de Moncloa descartan que sea este próximo martes, día del balance del curso, que hará Pedro Sánchez en el último Consejo de Ministros antes de irse de vacaciones. Y es que el verano interrumpe el calendario. Hasta el 26 de agosto no se volverán a reunir en Moncloa, momento en el cual podrían resucitar el texto. Desde el Partido Popular aseguran que su rechazo no fue una vendetta, sino una decisión tomada semanas antes por la falta de dimisiones tras el gran apagón. Y en paralelo, los populares anuncian una proposición de ley propia sobre energía coordinada con comunidades autónomas, convencidos de que esta vez sí logrará los apoyos, aunque todo parece indicar que Moncloa tendrá que volver a sacar la chequera si quiere convalidar el decreto. Miriam Nogueras ya lo ha dejado claro, nuestros votos no son un cheque en blanco. Bueno, y atención a lo que va a suceder a partir de ahora, o a lo que nos tenemos que atener los periodistas con la nueva normativa que ha sido aprobada. ¿Quién tiene que determinar, o quién debe determinar si existe un riesgo grave para la seguridad nacional? Bueno, ¿están los jueces capacitados para determinar esto en el caso de investigaciones periodísticas? Lo pregunto, lo expongo, porque a partir de ahora y por primera vez en la historia, los periodistas nos vamos a ver obligados a desvelar la identidad de nuestras fuentes si un juez determina que la información que manejamos supone, por ejemplo, un riesgo para la seguridad nacional. Se abre, por tanto, por primera vez en la historia, una brecha y un agujero importantísimo que puede poner al descubierto, bueno, pues una de las grandes protecciones que tenemos los periodistas a la hora de ejercer nuestro trabajo con libertad. Atención, porque esto es lo que ha ejecutado, en lo que ha venido trabajando el Gobierno, que de alguna manera lo está disfrazando como todo lo contrario, como un sistema de protección para los informadores que por primera vez van a estar protegidos en este aspecto. Vanessa. El Gobierno establece un mecanismo en contra de la ley actual por el que se va a obligar a los periodistas a desvelar sus fuentes. El Ejecutivo lo enmarca en la necesidad de favorecer la transparencia y lo disfraza, como dices, de protección a los profesionales. Bolaños matizaba los supuestos en los que se puede obligar a un periodista a desvelar su fuente, por ejemplo, cuando exista un riesgo grave para la seguridad nacional, lo que podría comprometer las investigaciones periodísticas que informen en contra del Gobierno. Que exista un daño grave e inminente que afecte a la vida, a la integridad física o a la seguridad de alguna persona. O, en segundo lugar, que exista un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional o para elementos fundamentales del sistema constitucional.
En estos casos, el juez puede establecer medidas proporcionales para conocer la fuente de los profesionales de la información. Es la mañana. Es radio. Bueno, se lo contaba ayer, es que el otro día de repente tuve una bajada de 90-70 kilómetros y claro, no tuve tiempo y multa al canto. Entre los impuestos, el combustible, los seguros, los peajes, conducir ya es desde luego bastante caro. Ahora uso RadarBot, que es una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares, los fijos, los de tramo, de velocidad media, los puntos negros, absolutamente de todo y evito, bueno, pues estas multas. Y por ejemplo, los viajes que tengo preparados para este verano, por ejemplo, el viaje que tengo previsto a la Tierra del Jefe, a Teruel, voy a ir mucho más tranquila. Yo se los recomiendo, desde luego. Ya se pueden descargar gratis RadarBot desde la tienda de aplicaciones. Jaime Fernández, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntame, ¿cómo está el tráfico? A esta hora en Madrid, tráfico muy lento en la M30 desde Méndez Álvaro hasta Ventas por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona en ambos sentidos. En el centro de la ciudad, tráfico muy fluido con algunas retenciones en Alcalá, Gran Vía y Princesa, pero las mayores complicaciones se encuentran en el Paseo de las Delicias, Santa María de la Cabeza, Atocha y Conde de Casal. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada? Y van a encontrar dificultades en la entrada a Madrid, ya en la 4 en el entorno de Butarque, A42 en Getafe, A5 a su paso por Alcorcón y se complica, eso sí, en Valencia por un accidente en la carretera 7 a su paso por Bétera y Moncada, dirección norte, dirección Castellón, y las entradas a Barcelona C58 Moncada y la B23 en el entorno de San Feliu de Llobregat. RadarBot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. 7:35 de la mañana, ya me equivoco yo, 6:35 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía, a la sintonía de la mañana de Federico en Radio, en una jornada en donde, aparte de las temperaturas altas en Andalucía y en Castilla-La Mancha, se van a registrar tormentas fuertes en Aragón, Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana. Ojo también al oleaje y al fuerte viento que va a soplar en Baleares. Ya tenemos 22 grados en Madrid, vamos a llegar a una máxima de 34. Hoy mucho calor en Murcia y en Córdoba, 38 grados. La mínima en León con 12. Dilo, ¿qué quiere hacer? No me quiero ir. Dilo, grítalo. Me va a matar como vuelva, no puedo. No puedo volver. Son muchos años que intento estar aquí, no me dejan paz. Bueno, pues este es el testimonio que se recogió ayer por parte de las numerosísimas televisiones y los medios de comunicación que se encontraban en Granada en ese espectáculo mediático absolutamente asqueroso, me van a permitir que utilice esta palabra, que ayer pudimos presenciar, bueno, pues todos los que seguimos la información día a día y que nos sentimos verdaderamente avergonzados de lo que ayer se pudo ver, emitir, instigar y promover desde algunas televisiones o desde la mayoría de las televisiones. De nuevo el caso Juana Rivas, de nuevo otro espectáculo con niños de por medio y yo me pregunto, ¿dónde está el defensor del menor? ¿Dónde está el defensor del menor para poder defender a esa criatura que ayer, manipulado, no sé si al mismo tiempo forzado por esa voz que escuchan ustedes y que le dice al niño, dilo, que es la representante de Juana Rivas, obliga al pequeño de 11 años a decir ante las cámaras de televisión que no se quiere ir con su padre, aunque una sentencia más así lo obligue. Francesco Arcuri ayer llegaba a Granada, no pudo llevarse a su hijo, como lo marca la última sentencia que así lo determina, un niño menor de edad retenido por la madre desde el pasado mes de diciembre. Según hoy cuenta Kiko Alcedo en el diario El Mundo, Francesco Arcuri, el padre del crío, solamente pudo verse con él durante 5 minutos y dice reconocer un niño totalmente manipulado y totalmente diferente al que él dejó el pasado mes de diciembre durante el periodo de Navidad que le correspondía a su madre. La verdad es que este es un caso absolutamente lamentable del cual venimos contándoles numerosísimos capítulos desde hace años. Recordarán ustedes, todos somos Juana, y recordarán ustedes al presidente del gobierno por aquel entonces, Mariano Rajoy, diciendo que todo el mundo se tenía que poner en la posición de esa madre. ¿Y quién se puso en la posición del padre por aquel entonces?
quien se puso en la posición de Francesco Arcuri. Han pasado muchos años desde entonces y son muchos ya los matices que hay en esta historia. Ya hay un niño que es mayor de edad, ya hay un niño que ha vivido todo esto que está viviendo su hermano menor, y mientras tanto nosotros estamos siendo testigos de una situación y de un capítulo absolutamente lamentable, en donde de nuevo los niños son moneda de cambio para una pelea que tienen los padres, y en donde, bueno, pues las sentencias judiciales y las sentencias que dictaminan los jueces no son de manera reiterada cumplidas. Bueno, este es el último capítulo, como les digo, de esta historia, que no ha terminado, porque el próximo viernes conoceremos la siguiente, Vanessa. Sí, el juzgado de primera instancia de Granada ha acordado aplazar para este viernes la entrega del hijo menor de Juana Rivas a Francesco Arcuri para ejecutar la resolución judicial de los tribunales italianos. Este mismo martes el Constitucional inadmitió a trámite el recurso de amparo presentado por Rivas contra la justicia italiana. El órgano lo desestimó por falta de agotamiento de la vía ordinaria. Todo ello en una jornada donde la propia madre expuso al menor entre prensa y curiosos en el punto de encuentro fijado por las autoridades. Este viernes el padre Francesco Arcuri intentará de nuevo recoger a su hijo Daniel, que ha estado 7 meses en manos de una madre que, según 3 sentencias italianas, le manipula contra él. Durante 215 días, 3 veces al día, el progenitor ha estado llamando al teléfono de Juana Rivas para hablar con su hijo sin obtener respuesta. En una entrevista en el diario El Mundo, Arcuri ha asegurado que se ha encontrado con un niño diferente del que dejó en España, admitiendo incluso el lavado de cerebro de Daniel por su padre. Y en este caso tenemos a otra representante del Gobierno de España, bueno, pues motivando esta circunstancia, esta situación, al mismo tiempo alimentándola, que es la ministra Sira Rego, que ya bueno, pues ha hablado de las posibles modificaciones legales que se van a producir, y poniéndose lógicamente en el caso de Juana Rivas y en el caso de la madre española. Hoy les recomiendo que se lean verdaderamente interesante y un resumen, bueno, pues muy escueto y al mismo tiempo muy acertado, de Maite Rico en el diario El Mundo, donde, bueno, pues si no conocen el caso, que ya me extraña porque es un caso que les venimos contando desde hace años, pero bueno, si quieren un resumen, ahí lo tienen perfectamente en su artículo hoy en el diario El Mundo. Bueno, y malas noticias para el socialista valenciano Ximo Puig. Su hermano se enfrenta a 4 años de prisión. Sí, la Fiscalía pide 4 años de cárcel para su hermano. El Ministerio Público acusa al empresario audiovisual de falsedad documental y estafa agravada en la causa por las ayudas que recibió de la Generalidad Valenciana entre 2015 y 2018. Le atribuye una facturación ficticia para la obtención de subvenciones públicas junto a su socio, Adel Bover, para el que pide 3 años. Además, el hermano de Puig deberá indemnizar a la Generalidad con más de 100.000 euros por la cantidad defraudada. La Comisión Europea insiste en restringir o excluir a Huawei de las redes 5G por representar un riesgo mucho mayor que otros proveedores. Mientras, aquí en España, el Ministerio del Interior cierra filas con la compañía con la adjudicación de un contrato de 12,5 millones de euros y con el que el CNI quedándose fuera del sistema. Apelan a la tranquilidad e insisten en que Huawei no les genera ninguna duda en cuanto a seguridad nacional y que por ello valida la licitación. Bueno, recordarán ustedes que ayer entrevistábamos al filo de las 9:30 de la mañana al presidente de Fernando Clavijo, al presidente canario Fernando Clavijo. Yo le preguntaba por el caso de la menor que ha sido quemada viva por un marroquí, por un inmigrante ilegal que lleva un mes en España. Él decía que la Fiscalía lo estaba tratando como un tema de violencia de género, y yo le mostraba mi sorpresa ante la bueno, pues esa determinación por parte de la Fiscalía, sobre todo porque, teniendo en cuenta el testimonio de las compañeras en el centro donde estaba tutelada esta menor, y al mismo tiempo, bueno, pues la corta estancia que lleva esta persona en España, me resultaba extraño, ¿no?, que se pudiera calificar como un caso de violencia de género. Él decía que, bueno, que era así, y en cualquier caso son muchas las voces que hablan de, bueno, pues un caso extremo y al mismo tiempo como una excepción. Bueno, pues ¿se acuerdan ustedes de los hermanos que asesinaron a sus hermanas en el año 2022 en Pakistán, que fueron absueltos? Esta niña que vivía en nuestro país, en concreto en Barcelona. Bueno, pues atención al caso, porque al final van a tener que ser juzgados en nuestro país, pero ojo, no por asesinato. El padre de las jóvenes de Terrassa, de 24 y 21 años, consintió el doble crimen que acabó sin castigo en Pakistán. Los hermanos se enfrentan ahora a la justicia española, a un paso del banquillo de los acusados, pero no por los asesinatos, sino por delitos de matrimonio forzado, maltrato habitual y coacciones. El padre también está siendo investigado en una pieza paralela en la Audiencia Nacional como inductor del crimen y como autor intelectual.
En libertad, el triple asesino de Usera tras un intercambio de presos entre Estados Unidos y Venezuela. Un intercambio donde ha tenido un papel decisivo, como es habitual con la dictadura de Maduro, el expresidente Zapatero. Por ello, el régimen ha publicado en las últimas horas un vídeo de agradecimiento del líder chavista a Zapatero, dándole las gracias y ensalzando su labor. Desde la oposición venezolana denuncian que aún falta casi 1000 personas por liberar. María Corina Machado acusa al régimen venezolano de estar provocando una represión por la gran cantidad de detenciones aleatorias. Estoy súper contenta, o sea, estoy casi que ni me lo creo, o sea, en una nube de emociones, llorando, como en shock, o sea, estoy muy contenta. Es la primera vez que España, gana una medalla con solo en un mundial de oro, o sea, que no me lo creo. España hace historia y logra su primer oro individual en unos mundiales de natación artística. Iris Tió se ha proclamado campeona de solo libre en el Mundial de Singapur, imponiéndose sobre Bielorrusia y China, que estaba dominando en todas las pruebas del certamen. La nadadora catalana de 22 años ha sumado un total de 245 puntos, situándose 4 por encima de la plata y 6 del bronce. El príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, que ha fallecido, el líder de Black Sabbath, a los 76 años de edad, 5 años después de haber diagnosticado un Parkinson y de su último concierto en Birmingham. La verdad es que es una gran pérdida para el mundo de la música. Adiós a Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, como les decía, una carrera llena, plagada de éxitos, además con esa imagen, ¿verdad?, tan extraña al principio y luego tan habitual que nos resultó verle, ¿no?, con esos maquillajes y esa estética tan absolutamente rompedora, ¿no? 7 álbumes, multiplatino en Estados Unidos y algunos de los títulos más vendidos de todos los tiempos. Bueno, pues nos vamos a la Mutua. Vanessa, cuéntanos. Sí, Rosana, porque tu compañía de seguro se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera ni la segunda, pues normal que te tengan contenta. Así que no será hora de cambiarte ya a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, esto no cesa. Vamos a seguir repasando esos titulares económicos de la jornada, comenzando, como siempre, con Libre Mercado. Así solapó Montoro sus cargos públicos con la actividad de su lobby en Equipo Económico. Bueno, lo que hemos hecho en Libre Mercado es hacer un ejercicio de memoria y colocar, digamos, 2 líneas temporales. La línea temporal que va desde 2006, cuando monta el despacho, hasta prácticamente nuestros días. En la primera, ver cuáles fueron los cargos públicos y qué era lo que iba haciendo el ministro de Hacienda antes de ser ministro, cuando llega al Congreso, cuando ocupa el ministerio de nuevo con Mariano Rajoy, y las medidas y las decisiones que va tomando como ministro de Hacienda a lo largo de esos años. Y en paralelo, las cosas que iban ocurriendo en el propio despacho Equipo Económico. Bueno, ahí está el gran capítulo de Abengoa y ahí están, por ejemplo, las facturaciones que iba haciendo el despacho a lo largo de los años, coincidiendo con las decisiones que iba tomando el gobierno. Creemos que es un ejercicio pues muy gráfico para ver efectivamente cómo iban sucediendo las cosas. Es muy interesante porque yo siempre digo que en docencia el elemento o uno de los elementos que me parecen más interesantes y al mismo tiempo que ha sobrevivido a lo largo de los tiempos son las líneas del tiempo, ¿no? Tú cuando los periodos de la historia, los hechos históricos, ¿no? La línea del tiempo es maravillosa porque lo ves todo ordenado. Ya si haces 2 líneas del tiempo en paralelo, me parece una maravilla. No, bueno, claro, es la única manera de ver exactamente, claro, que luego ya cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero si vas viendo efectivamente cómo van coincidiendo las fechas y qué era lo que pasaba en un despacho
donde la sospecha está en que había tráfico de influencias y el que podía generar ese tráfico de influencias y los resultados económicos, por ejemplo, que tenía durante los distintos periodos, pues la verdad que es muy gráfico y se ve perfectamente. Ahí en esta pieza lo vamos a poder comprobar. Pero tenemos más informaciones. En Libre Mercado también nos cuentan cómo los inspectores están alertando de que el cupo catalán va a ser un refugio para el fraude fiscal. Explícanos esto, a ver. Seguimos denunciando, bueno, pues que va a haber más riesgos de fraude, menor control fiscal. Evidentemente, cuando se divide, en este caso, la inspección, cuando se divide la responsabilidad de recaudar y gestionar los impuestos, pues al final lo que haces es abrir más puertas para que se genere fraude. Imaginémonos las diferencias de regímenes fiscales entre España, por ejemplo, y Cataluña, las empresas que van a decidir ir a un sitio a otro dependiendo de la fiscalidad que haya. A mí otro tema que me parece interesante, y la semana pasada sí que aportábamos alguna cifra, es cómo se va a hacer frente desde la Generalidad de Cataluña a ese aumento de plantillas que va a ser necesario si se establece la Hacienda o cuando se establezca la Hacienda catalana, y cuántos inspectores de Hacienda a lo mejor piden el traslado porque no quieren seguir trabajando en Cataluña, en algo parecido a lo que sucedió en el País Vasco cuando se trasladaron las competencias de prisiones. Desde luego. No, eso será un... ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que nos planteamos este tipo de problemas de ¿y cómo va a hacer frente a ese incremento de personal? ¿De dónde va a salir el dinero para poder dotar presupuestariamente esto? Al final yo siempre me empiezo a quemar el bolsillo y a doler, decir, no sé por qué, algo me dice que al final entre todos vamos a tener que pagar este tipo de asuntos. Bueno, importante la pieza en Libre Mercado. Y luego, mucho ojo a lo que publica, por ejemplo, Expansión. Las 5 barreras de Indra para comprar la empresa Mecanizados Escribano, empresa de la que es copropietario el presidente de Indra, nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez, que es Ángel Escribano. Este capítulo es un capítulo que se ha publicado como algo normal, que se puede hacer y no pasa absolutamente nada. Quizá la ley no impide que se produzcan este tipo de operaciones, pero yo creo que al menos llama la atención. Es decir, el presidente Pedro Sánchez, el gobierno de Sánchez, nombra a Ángel Escribano presidente de Indra, y una de las primeras decisiones que toma el nuevo presidente de Indra es que Indra, compañía que preside gracias al gobierno, compre su propia empresa, Mecanizados Escribano, a quien que dirige su hermano, con quien antes codirigía la empresa. Claro, uno sobre el papel dice, bueno, pues es normal, ¿no? Querrá, como conoce bien la empresa, querrá que Indra cuente con las mejores compañías, no lo dudo. Pero claro, ahí quedará en el aire el cuál será el bonus que se lleven los presidentes de la compañía por la compra, cuál será el precio que se establezca, porque imagino que Escribano pensará que la compañía Mecanizados Escribano vale muchísimo, porque tiene un valor enorme. Otra cosa será el que finalmente se tenga que pagar. Hay muchas aristas en esta operación que deben pulirse a la hora de y luego lo que comentabas al inicio, ¿no? Dices, bueno, haces un paréntesis, no, bueno, esto será legal, será posible. Bueno, yo creo que, aunque sea legal, nos hemos acostumbrado a unas formas de corrupción, porque al final son comportamientos corruptos, ¿no? Son situaciones al menos reprochables, ¿no? Irreprobables, ¿no? Y que ya lo hemos normalizado tanto, en este país se ha normalizado tanto este tipo de actitudes, de acciones, desde lo más doméstico a lo más alto a nivel empresarial, ¿no? Y a nivel gubernamental, que ya nos parece algo normal, pasa inadvertido casi. Tú fíjate, si el Consejo de Indra es el que dice que esta operación se tiene que hacer, lo normal sería que el presidente, por los vínculos que tiene con la empresa, se abstuviera y dijera, yo en esta decisión no puedo participar. Yo me niego, sí, como hace un juez, por ejemplo, sí, cuando hay... Lo que pasa es que aquí el Consejo es el que le está diciendo al presidente que de momento no está de acuerdo. Los consejeros independientes han dicho que no a la operación. Vamos a ver cómo sigue. Yo creo que esto seguiremos conociendo nuevos capítulos. En El Economista seguimos con el asunto Montoro. Presiona a Feijóo para quitar a Nadal por la cercanía a Montoro. Y esta es una patata caliente que puede llegar a tener el señor Alberto Núñez Feijóo, que acaba de nombrar a Alberto Nadal como el responsable de las políticas económicas que vaya a poner el Partido Popular en un futuro programa electoral.
Y después del estallido, de nuevo, del caso Montoro, pues es uno de los nombres que quedan entredicho por la relación que ha tenido en el pasado con Cristóbal Montoro. Habrá que ver qué decisión toma el Partido Popular. Además, es cierto, y en algunas informaciones se ha venido publicando, que aparte de, lógicamente, estar, no sé si manchado, pero bueno, de alguna forma sí que aparece en la foto con Montoro y se le relaciona con un grupo económico de una etapa concreta del Partido Popular. Es cierto que hay gente dentro del propio Partido Popular que tampoco, digamos, que esté haciendo campaña a favor de Alberto Nadal. Vamos, que genera muchas suspicacias dentro de la propia formación, ¿no? Sí, es sin duda yo creo que una de las patatas calientes como bien que tiene decías, como Alberto. bien decías. Bueno, pues nada, luego te escuchamos a partir de las 9 con la apertura de la bolsa. Te seguimos leyendo el Libre Mercado. Vamos a dejarles con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos con más información y con la tertulia.